términos como brotes, rebrotes, contagios, infecciones aisladas, transmisión comunitaria, un montón de conceptos que pertenecen al campo de la epidemiología, que es esa ciencia que estudia, pues por ejemplo, la incidencia de enfermedades infecciosas en la población como la que estamos viviendo. Unos términos que a los que no somos expertos nos cuesta entender y diferenciar. Hoy escribimos sobre esas palabras en el Diario del Coronavirus, un diario que firma cada día aquí en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Doctor, ¿cómo podemos definir y hacer entendibles esos conceptos? Pues mira, vamos a intentarlo, Mónica, y así cuando los oyentes de COPE Málaga oigan estas palabrejas sabrán interpretar mejor la información que reciben, que es el objetivo esencial de esta sesión. Lo primero de todo es aclarar que brote y rebrote son dos palabras que cuando se emplean implican lo mismo, y esto es la aparición de nuevos casos de coronavirus confirmados con test de PCR positiva en un área geográfica concreta tras la vuelta a la nueva normalidad que supuso el fin del periodo de confinamiento. Para considerar que hay un brote debemos tener como mínimo 3 casos agrupados en una zona determinada o si en una residencia solamente un caso es suficiente para el diagnóstico del brote. El brote tiene la ventaja de que su control va a ser factible cuando no hay muchos casos y se debe hacer por parte de los responsables sanitarios con los pacientes afectados y por parte de los famosos rastreadores, indagando quiénes han sido los contactos próximos de estos pacientes positivos y a cuántas personas puede llegar la cadena de contacto con objeto de aislarlo a todos, ponerlo en cuarentena y controlar el brote. Aquí radica uno de los principales problemas de nuestro país, que es la cantidad de brotes que se están dando y el número insuficiente de rastreadores para su control. En estos brotes se afectan casos agrupados de gente de entornos restringidos y se suele poder establecer normalmente un hilo conductor desde el primer contagio hasta el último contacto que cierra la cadena. Digamos que hay control de la enfermedad. Digamos también que, por tanto, el brote en sí, al ser controlado, no es tan malo. El problema surge cuando hay tantos casos, cientos de casos, que ya no es posible establecer una secuencia de contactos del origen, no hay posibilidad de realizar pruebas PCR a todos los casos sospechosos ni localizar a sus contactos, de modo que hay una gran mayoría de pacientes que ya no saben ni cómo se infectaron. Es decir, esto es la transmisión comunitaria. Por tanto, y repasando, es posible tener brotes e incluso varios brotes activos en una provincia que sean susceptibles de control, rastrear y seguimiento, que eso insisto en que no es problema, pero cuando hablamos de contagio o transmisión comunitaria ya queremos decir que estamos ante la presencia de brotes sin control posible. Y la pregunta del millón es, ¿esto es bueno, malo o muy malo? Pues esto lo determina, como ha estado hablando antes el doctor Pedro Navarro, la mortalidad de los pacientes infectados. Y aquí es donde está el primer problema, porque Andalucía es una de las 3 comunidades autónomas españolas en las que menos test PCR se hacen por 100.000 habitantes. Con lo que no es posible medir exactamente la mortalidad o letalidad de la infección porque no sabemos el número de infectados. Lo que sí se sabe, Mónica, y esto es muy importante, que la mortalidad de los pacientes que se ingresan en los hospitales es 4 veces menor que en el periodo de confinamiento, tratándose de pacientes más jóvenes y que están menos tiempo ingresados. Por tanto, si seguimos una secuencia lógica, se están infectando cada vez más pacientes porque está habiendo más brotes y más nuevos casos, y si se hace de forma controlada debemos entender que esto es lo normal para que podamos funcionar como sociedad y que ello nos llevará finalmente a la famosa, deseada y tan cacareada inmunidad de grupo o de rebaño. Por tanto, brotes, transmisión comunitaria e inmunidad de grupo son vasos comunicantes con los que tendremos que convivir hasta que llegue la vacuna. Y como el consejero de Salud y el presidente de la Junta nos han anunciado que tenemos 3 millones de test PCR rápidos disponibles para los andaluces, seguro que pronto sabremos el número total de contagiados que hay y estaremos a la vanguardia, como ellos dicen, de la pandemia. ¿Y nosotros que lo veamos? Bueno, doctor, porque al final todos tendremos que contagiarnos. No necesariamente. Con que se contagie un porcentaje determinado de la población, que está estimado entre el 55 y el 65%, se adquiere la inmunidad de grupo. Quiere decir que ya hay tanta gente que es inmune que el resto de la población, sin ser inmune, ya no se va a contaminar de los que están protegidos. No sé si me explico. Es decir, si hay un 60% de personas, una mayoría de personas que ya están inmunizados contra la enfermedad y que no la transmiten, el resto, aunque no hayamos cogido y no nos hayamos contagiado, ya no nos vamos a contagiar porque los que nos rodean no nos la transmiten. Esa es la inmunidad de grupo. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue la inmunidad de grupo probablemente también esté cerca la vacuna y la vacuna pueda servir para proteger a todos aquellos que no han desarrollado inmunidad espontánea por haber pasado el coronavirus.
Es el diario del coronavirus que esta temporada pues se suma a este programa. Creíamos muy importante tener a un experto, a un profesional de la medicina que supiera explicarnos y contarnos qué es lo importante, que hay muchas voces, muchos políticos y muchos terminología que a veces no entendemos. El diario del coronavirus, para ayudar a los oyentes, cada día lo firma el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Mónica, buenas tardes.